Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y les doy la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. El 9 de agosto de 2021 ocurrió un fenómeno poco común. La crisis del clima se volvió un tema viral. Este boom se debió a la publicación de un informe del IPCC, documento que el secretario de las Naciones Unidas rebautizó como un código rojo para la humanidad. Pero, ¿qué es el IPCC? ¿Qué tiene de especial su último reporte? ¿Y por qué es importante para el futuro de cada uno de nosotros? Responderemos a estas preguntas con ayuda de una de las integrantes del IPCC, la doctora Antonina Ivanova, quien también es investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. Pero antes, les invito a echar un vistazo a la actualidad climática mundial. Comenzamos. Un nuevo estudio publicado en la revista Science sobre los impactos del cambio climático entre generaciones concluyó que, si el planeta continúa calentándose como hasta ahora, las y los niños que hoy tienen 6 años tendrán que enfrentar 3 veces más desastres climáticos que sus abuelos. Verán el doble de incendios forestales, 1.7 veces más ciclones tropicales, 3.4 veces más inundaciones, 2.5 veces más pérdidas de cosechas y 2.3 veces más sequías que alguien nacido en 1960. Estas consecuencias serán más dramáticas en los países en desarrollo, que históricamente son los que menos han contribuido al cambio climático. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, más de 30 millones de personas se han visto desplazadas por desastres relacionados con el clima, y el 90% de ellas proceden de los países más vulnerables y con menos capacidad de adaptación al cambio climático. Para poder hacer frente a esta problemática, el secretario general de la ONU ha dicho que será necesario reducir 45% de las emisiones globales de dióxido de carbono antes de 2030. Asimismo, los países desarrollados deben contribuir con la financiación climática, y al menos la mitad de esta debe destinarse a los esfuerzos de adaptación y resiliencia. Para prevenir los incendios forestales que han devastado los bosques del oeste de Estados Unidos durante los últimos 100 años, científicos de la Universidad Estatal de Oregon dirigen desde 2006 un curioso y ambicioso experimento masivo. Este consiste en quemar y talar de manera controlada ciertas parcelas que luego son monitoreadas cuidadosamente. El estudio ha permitido ver cuáles son las características que hacen a un bosque más resiliente al fuego, y ofrece técnicas de manejo forestal ante un mundo cada vez más caliente y con un mayor riesgo de incendios. Esta especie de tratamiento para los bosques es resultado de la colaboración entre investigadores ambientalistas y madereros. Hablar del cambio climático es hablar del IPCC, un ejército de científicos que analizan la evidencia detrás de la alteración del clima que ha provocado la humanidad, las mejores opciones que tenemos para adaptarnos a esta crisis y las alternativas más viables para su mitigación. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático es un organismo de las Naciones Unidas que fue creado en el año 1988, o sea, antes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, y es un organismo creado como que hijo de la Organización Mundial Meteorológica y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y entonces el panel se está ocupando de hacer informes evaluativos de todos los acontecimientos que ocurren en un periodo determinado en cuanto a las investigaciones sobre el cambio climático. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático está organizado en 3 grupos, cuyo trabajo nos describen Antonina Ivanova a continuación. Primera vertiente se ocupa el grupo de trabajo 1 y se refiere a la ciencia física, cómo van a evolucionar las temperaturas, la elevación del nivel del mar, desertificación, etc.
todo lo que es sobre los datos duros. El grupo de trabajo 2 se ocupa de la adaptación, porque como sabemos ya tenemos impactos del cambio climático a los que tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que prevenir impactos que estamos esperando en futuro mediano. El grupo de trabajo 3 se ocupa de la mitigación de los gases con efecto invernadero, que son la causa principal de que tengamos el cambio climático y se debe a su emisión del desarrollo industrial desde 1850 a la fecha. Entonces, el grupo de trabajo 3 presenta varias acciones, nuevas tecnologías, etcétera, que se puedan tomar en este área de mitigación del cambio climático. A la fecha, el IPCC lo conforman expertos de 195 países, entre los cuales se busca establecer diversos tipos de equilibrio para garantizar una acción climática adecuada. Cada informe está compuesto por varios capítulos y en cada capítulo tenemos autores tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo, tratando de tener un equilibrio entre la participación de estos autores y también un equilibrio entre las regiones, o sea, que haya personas de la región África, de la región Asia-Pacífico, de la región de América Latina, América del Norte, etcétera. Y la otra cosa que se está cuidando mucho en el panel intergubernamental del cambio climático es tener un equilibrio de participación de los autores por género, que haya más participación de las mujeres, que ha sido tradicionalmente menos, pero en los últimos informes ya como que se está empezando a remediar este asunto, y también involucrar siempre más investigadores jóvenes para ver también la participación, las opiniones de las nuevas generaciones de científicos. El objetivo final del IPCC es ofrecer a los gobiernos un marco de referencia para la toma de decisiones con base en la evidencia científica más sólida sobre cambio climático. Antonina Ivanova nos cuenta cómo sucede este proceso. Todos los informes que genera el panel intergubernamental del cambio climático generan también unos síntesis para los políticos o tomadores de decisiones. Entonces, estos síntesis son para presentar en breve a los tomadores de decisiones a nivel mundial todo lo que se ha generado. Por decir algo, el último informe que salió hace 2 semanas del grupo de trabajo 1 tiene como 4,000 páginas y la síntesis para los políticos tiene 41 páginas, para que vean lo más importante y pueden dar la atención a las medidas que son relevantes para su región. Estos síntesis para los políticos se están aprobando en plena asamblea del panel intergubernamental del cambio climático, palabra por palabra. Se discute todo para que sea consensuado por todos los países participantes, y esto es una garantía que ellos van a ser deseosos o listos ya para implementar las medidas que se están presentando. Pero esta información debe llegar también a los otros componentes de la gobernanza climática. Para ello, el IPCC hace lo siguiente. Después de que sale cada informe, se hacen unas campañas muy amplias de difusión de los informes en diferentes países, por regiones, como dije, en las Américas, en Asia, en África, en Europa, etcétera, donde participan ya no solamente los gobiernos, sino también varios sectores. Ya sabemos que últimamente la gobernanza climática consiste no solamente en los gobiernos, sino en varios actores como las organizaciones no gubernamentales, como las empresas, como los organismos de jóvenes, como las mujeres, etcétera. Entonces, esto es la idea, que todos los sectores hagan la acción climática y sus acciones su propio
fin, su propio objetivo y participan activamente en esto. Dentro de los países estamos hablando de una cooperación entre el sector gubernamental, por supuesto, pero también los niveles de gobierno, como a nivel municipal, a nivel estatal, en las repúblicas federativas, también sector académico, sector empresarial o productivo y, claro, involucrar las comunidades pesqueras, las comunidades agrícolas, las comunidades indígenas, que también deberían de participar tanto en la toma de decisiones para la implementación como en su monitoreo y tener la posibilidad de pedir cuentas después por qué una política no se ha implementado. Adicionalmente, la acción climática debe estar sustentada en la cooperación más allá de las fronteras. Esto nos dice Antonina Ivanova al respecto. Una cosa importante es que esto no es cuestión de un solo país, porque, por ejemplo, con el protocolo de Kioto, donde solamente los países desarrollados tuvieron unos compromisos vinculantes, ¿qué pasó? La Unión Europea cumplió sus compromisos. Sin embargo, Estados Unidos se salió de este acuerdo, aunque hubo varias acciones que se llevaron a nivel estados o a nivel municipal, y también los países en vías de desarrollo no tuvieron ningunos compromisos, y en este periodo precisamente vimos un desarrollo muy fuerte de la China, de la India y también de la República Sudafricana, otros países BRICS. Y aquí tenemos que de nada sirvió que la Unión Europea disminuyó las emisiones y otros países los aumentaron. Para evitar que la historia se repita, un nuevo acuerdo, el de París, plantea un método distinto de cooperación. Es un acuerdo híbrido, no es con compromisos vinculantes, y tiene acuerdos nacionalmente determinados, voluntariamente determinados por cada uno de los países, con base de sus condiciones internas y cómo ellos piensan que pueden contribuir tanto a la mitigación como a la adaptación. La cooperación internacional se está reflejando también en que muchos de los, prácticamente todos los acuerdos de los países en desarrollo están amarrados a recibir apoyo financiero por los fondos verdes climáticos, donde aportan los países desarrollados y los organismos internacionales. Y esto es un reconocimiento de la responsabilidad histórica, porque primero empezaron a contaminar los países desarrollados, llegaron a un nivel de vida alto para sus poblaciones, y ahora se comprometen a ayudar a los países en vías de desarrollo para que ellos puedan avanzar en las acciones climáticas sin desviar recursos de algunas necesidades más urgentes que tienen en sus economías, como el combate a la pobreza, la educación, la protección de los recursos hídricos, etc. Sin embargo, hasta ahora, estos instrumentos han resultado insuficientes para hacer frente a la crisis del clima, cuyas consecuencias ya son tangibles. Lo importante de este informe, que es ya el 6º informe evaluativo, es que está comprobando prácticamente todo lo que se dijo antes y está poniendo signos de alarma por si no tomamos medidas oportunamente. Otro de los impactos del cambio climático que resuena seguramente en cada uno de nosotros es el mayor riesgo de pandemia. Ya tenemos en el Mediterráneo casos de paludismo que se habían combatido y ya no existieron desde hace 100 años. Ya desde hace 4 años otra vez los tenemos presentes. La pandemia que estamos viviendo, el COVID, también se atribuye a que los animales salen de sus hábitats, se juntan con otros animales y luego transfieren algunos virus y bacterias desconocidos al ser humano. Antes del COVID tuvimos SARS, tuvimos MERS, gripe aviar, gripe porcina, etcétera, etcétera. O sea, no es la primera pandemia, pero nos está mostrando que es algo que deberíamos también de esperar en el futuro. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y nos vemos en la próxima emisión.